Saludos. En esta lección vamos a hablar de la técnica detonante de la inspiración que se llama el binomio fantástico. ¿Qué es el binomio fantástico? Bueno, mirad, la palabra binomio significa que hay dos cosas que vamos a colocar juntas. Es la unión de dos cosas, de dos palabras, mejor dicho, ¿vale? Y entonces vamos a buscar dos palabras que sean muy diferentes entre sí, que no tengan nada que ver la una con la otra. Podemos utilizar el diccionario, podemos utilizar una revista y buscar al azar dos palabras o cualquier cosa, ¿vale? O nos están hablando y escogemos dos palabras diferentes que escuchemos en la conversación. Por ejemplo, como veis aquí en la imagen, dragón y chocolate. ¿Qué tiene que ver un dragón con el chocolate? Un dragón tiene que ver igual con volar, con fuego, con, pues, yo qué sé, con los tesoros, que le gusta almacenar tesoros, pero con el chocolate. Bueno, pues entonces, una vez que tenemos ese binomio de palabras, dragón y chocolate, vamos a imaginarnos, vamos a intentar buscar ideas que relacionen el dragón con el chocolate. Por ejemplo, pues que al dragón de repente descubre el sabor del chocolate y le encanta, le gusta muchísimo, pero no sabe dónde encontrar chocolate. Entonces tiene que vivir aventuras para conseguir chocolate, porque en el país donde vive no existe el chocolate, o sí, a lo mejor no existe el chocolate, pero hay una persona en ese país que tiene mucho chocolate, pero no le gustan los dragones, y como no le gustan los dragones, evidentemente no le va a dar chocolate al dragón. Entonces, ¿cómo hace el dragón para conseguir el chocolate? ¿Va a ir a robarlo o no? ¿O va a intentar hacerse amigo de esa persona para que le dé chocolate o se lo venda o algo? Bueno, pues a partir de ese binomio de palabras, tú tienes que intentar inventar una serie de relaciones de esas dos, el dragón con el chocolate con el dragón, y ver cómo lo enlazas para crear una historia. Con esta técnica podemos crear cuentos, historias de fantasía, cómicos, de risa, de miedo, de ciencia ficción, bueno, de todo tipo, la verdad, ¿eh? Depende de qué palabras encuentres y quieras interrelacionar y sobre todo cómo consigas hacer que se relacionen esas dos palabras, ese binomio, entonces tendrás una historia más seria, más cómica, más fantástica, más realista. Y fíjate que puedes tener muchísimos ejemplos. Fíjate aquí que hay una jirafa y un faro. Fíjate qué cosa más extraña, ¿eh? Fíjate un faro que tiene muy poquito en una isla pequeñita, que apenas hay espacio, que pinta hay una jirafa. ¿Cómo ha llegado la jirafa al faro? ¿Ha llegado en este bote? Pero entonces la jirafa es pequeñita, claro. ¿Y qué? ¿Por qué ha llegado? ¿Cómo ha llegado la jirafa aquí y por qué? ¿Qué pinta la jirafa ahí? Y si ha llegado de casualidad o alguien la ha llevado secuestrada, ¿cómo hace para escaparse la jirafa? Bueno, pues todas esas ideas tienes que anotarlas, hacerte un pequeño guión y escribir tu cuento a partir de esa idea. O imagínate, un submarino y una bicicleta, pero bueno, pero ¿esto qué es? O sea, ¿qué relación tiene un submarino con una bicicleta? Vale, pues imagínate que el inventor del submarino es muy amigo de un ciclista muy bueno que compite y todo y gana muchas carreras. Bueno, pues entonces imagínate que se retan y deciden echar una carrera. A ver quién llega antes, saliendo del mismo lugar, imagínate, del puerto de Santurchi en Vizcaya, tienen que salir uno en submarino, el otro sale en bicicleta y tienen que llegar hasta Sevilla. Vale, pues hasta Sevilla. Y tienen que llegar al puerto de Sevilla. Y uno va a ir en su submarino, que lo ha inventado él, y el otro va a ir en bicicleta. ¿Quién ganará? Piensa que el del submarino tiene que rodear todo el país, tiene que rodear la península. En cambio, el de la bicicleta puede ir todo recto, pero el submarino puede que vaya más rápido que el de la bicicleta. Ah, claro, pero es que el del submarino puede encontrar tempestades, o ya vemos que es un submarino pequeñito. A lo mejor se encuentra con ballenas que la confunden con un enemigo y la atacan al submarino. Entonces, todas esas aventuras que puedes inventar al respecto de este binomio, pues te pueden dar lugar a una idea muy interesante para escribir una aventura súper divertida.
Vale, o imagínate, fíjate aquí, un esqueleto y un muñeco de nieve. Pero bueno, pero ¿esto qué tiene que ver? ¿Cómo relacionamos estas ideas? ¿O es que este muñeco de nieve le han construido en Navidad porque ha nevado y en Navidad entonces han construido un muñeco de nieve y entonces este esqueleto sale para conocer la Navidad y se encuentra con el muñeco de nieve y habla con él para que le cuente cómo es la Navidad? Pero oye, el muñeco de nieve le dice, pero bueno, pero ¿y tú dónde vienes? Dice, yo es que vivo en Halloween. ¿Y cómo es Halloween? Y entonces viven una aventura que es una mezcla entre Halloween y Navidad. Y a partir de ahí puedes inventarte una historia todo lo loca que tú quieras. O imagínate, fíjate, un oso que está en el mar, está nadando, y de repente se encuentra un pajarillo que está súper cansado. Y entonces, como está súper cansado, entonces le pide al oso que le transporte en su cabeza hasta tierra porque, pues porque no puede más. O no, imagínate que el oso se le quiere comer, pero él está muy cansado y tiene que apoyarse en algún sitio. Pero el pájaro es muy listo, entonces tiene que engañar al oso para ver cómo hace que en vez de que se lo coma, que convertirse en su amigo y que le ayude. A partir de todo este binomio, pájaro y oso, tienes que inventarte una historia bueno, pues que interrelacione la vida del pájaro con la vida del oso y que al final tengamos una aventura pues muy interesante y muy divertida. Venga, pues vamos a practicar con el binomio fantástico. Tu tarea de hoy consiste en inventarte varios binomios fantásticos. Escribe 5 o 6 binomios, búscalos al azar en el diccionario, palabras al azar, en tu libro de texto del cole de ciencias naturales o de historia o de lo que sea, algo pues que un tema que te resulte divertido y agradable, pues cuanto más te guste el tema, más motivado estarás para escribir luego tu cuento, ¿vale? Pues yo qué sé, imagínate elefante y astronauta, o imagínate que este astronauta es un extraterrestre que ha venido al planeta Tierra y solo ve elefantes, y entonces piensa que los elefantes son la vida dominante en el planeta e intenta comunicarse con los elefantes. Bueno, pues cosas como esas que tú puedes encontrar en tu búsqueda y sobre todo tienes que intentar explicar, aunque sea de forma breve, cómo relacionaríamos las dos palabras del binomio para escribir una historia. Es muy importante esto, ¿eh? De todos los binomios que escribas tienes que explicarlos un poquito, cómo los relacionarías para escribir una historia. Y ahora sí, ahora escogerás el que más te guste, el que más te motive y a partir de ese binomio escribir un cuento. Recuerda que tienes que hacer la tarea en la plantilla que te puedes descargar desde el aula virtual y después enviármela para que yo la corrija y te dé mis ideas, mis impresiones y mis correcciones. Suerte y que disfrutes muchísimo.